Millonario, traidor, ignora a chico de la calle hasta que un plato sencillo le roba el corazón. La ciudad vibraba con vida, luces parpadeantes y el griterío de la gente. Sin embargo, Enrique Martínez, el imperturbable CEO de una de las empresas más poderosas del país, caminaba en su mundo, un lugar oscuro donde la amargura y la arrogancia siempre habían sido sus compañeros. Todos lo admiraban, pero nadie sabía que él nunca miraba hacia abajo, solo hacia lo alto, en busca de más poder, más ambición. Era un hombre de trajes impecables, cabello siempre en su lugar y una mirada distante que desnudaba un alma vacía. Pero todo eso cambió un día cualquiera. Emilia, una joven vendedora de comida callejera, luchaba por hacerse un nombre en medio del bullicio. Sus manos llenas de callos mostraban las marcas de su arduo trabajo, mientras servía tazones de humeante arroz frito. El aroma, una mezcla de salsa de soja, jengibre y el chisporroteo del aceite caliente, era irresistible. ¿Cómo? ¿Un plato de arroz frito?, preguntó Emilia con una mezcla de curiosidad y sorpresa al ver al hombre que, desde su lujoso mundo, parecía un dios. Él la miró y por un instante algo brilló en sus ojos. Fue un destello que rompió el hielo de su desconexión. ¿Cómo podía una simple venta de comida hacer que su corazón palpitara con temor y emoción? Tras el primer bocado, algo en él cambió. El sabor estaba lleno de vida, de esfuerzo, de sueños. Lo llevó de vuelta a la esencia de ser humano. Emilia sonreía mientras él devoraba su plato. Era un instante confesional. En su simple compañía él se sentía menos un titán y más un hombre. Las noches posteriores se llenaron de risas y charlas. Enrique aprendió sobre su deseo de abrir un restaurante, su visión vibrante de la gastronomía. Cada historia de Emilia lo acercaba más a su humanidad. Sin embargo, lo que había comenzado como una curiosidad se tornó en un vínculo profundo, hasta que la verdad, como una sombra, comenzó a cernirse sobre ellos. Enrique guardaba un oscuro secreto. Su imperio había sido construido sobre el dolor ajeno. El día que Emilia descubrió su verdadera identidad, la traición de su confianza le dolió más que cualquier cuchillo. Sin embargo, todo cambió cuando, tras meses de separación, ella logró abrir su propio restaurante. La vida continuaba, aunque la herida no sanaba. Pero un nuevo giro la aguardaba. Un misterioso inversionista empezó a seguir su trayectoria, prometiendo apoyo y recursos. Ella, entre el miedo y la esperanza, se preguntaba quién era. Cuando se encontraron, el mundo se detuvo. El hombre que había traicionado su confianza y que había sido su salvador era Enrique. El océano murmuraba en la ceremonia de playa, donde él, con el corazón en la mano, le propuso matrimonio. Un anillo brillando como promesa. ¿Podría ella reconstruir su confianza? La brisa salina acariciaba sus ideas, pero el dolor del pasado seguía presente. En ese momento, ella se sintió atrapada entre el amor y la traición. La pregunta latente: ¿podría perdonar y permitir que lo negativo se convirtiera en su fuerza para amar? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar.
Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El océano murmuraba suavemente, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Emilia miró a Henry. La propuesta había sido un momento mágico, pero la sombra de la traición aún pesaba en su mente. Sus pensamientos eran un torbellino, la mezcla del amor y el rencor serruchando sus sentidos. Justo cuando estaba a punto de responder, una explosión ensordecedora rompió el hechizo. Las olas retrocedieron, y el silencio se convirtió en un grito colectivo. Miró hacia el horizonte y vio una columna de humo negro surgiendo de uno de los edificios más altos de la ciudad. La escena era caótica. La gente corría, algunos caían al suelo y otros gritaban con desesperación. Emilia giró instintivamente hacia Enrique, quien también estaba paralizado por la sorpresa. Pero algo en su rostro, un destello fugaz en sus ojos, le hizo sentir un escalofrío. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de uno de sus amigos. «Emilia, no salgas, están atacando la ciudad». Su corazón se detuvo por un instante. Enrique, sin sacar la vista del humo, apretó su mandíbula con tal fuerza que sus dientes chirriaron. «Debemos irnos», dijo, su voz tensa, pero una chispa de pánico comenzó a desbordar su control. «Enrique, ¿sabes algo de esto?», le preguntó ella, la incredulidad llenando su pecho. Él la miró, y en sus ojos se asomó un miedo oscuro. No era solo la ciudad lo que estaba bajo amenaza. Algo más profundo, más personal, estaba a punto de revelarse. Fue en ese instante que una figura emergió del caos, un hombre corpulento con un abrigo negro que caminaba decidido hacia ellos. La multitud se apartaba a su paso, como si una tormenta de invierno hubiera llegado al balneario. El misterioso hombre se detuvo frente a ellos, su rostro oculto bajo una capucha. Emilia sintió un escalofrío en su espalda. «Enrique Martínez», dijo, su voz profunda retumbando como un trueno. «Sabía que venías. Has estado jugando con fuego, y ahora las llamas se han extendido». Emilia se giró hacia Enrique, como si buscara respuestas en su mirada. El CEO de la gran empresa, tejedor de sueños y promesas, ahora parecía un niño atrapado en una pesadilla. El hombre misterioso hizo un gesto con su mano y de pronto apareció un grupo de personas, hombres y mujeres que llevaban marcos de fotos, documentos y la desesperación en sus rostros. ¿Sabías que el fuego que consumes para calentar tu éxito tiene víctimas? Ellos no están aquí para pedir perdón, están aquí para hacerte rendir cuentas. Esos rostros eran familiares para Emilia. Eran los habitantes de la calle, los que Enrique siempre había ignorado. La rabia creció dentro de ella al comprender que Enrique no era solo un traidor. Era el arquitecto del sufrimiento que había visto en sus ojos cada día en su puesto de comida. Toda la adoración que sentía por él comenzó a desmoronarse. La verdad cruda e inesperada, la «Emilia, yo», comenzó a decir Enrique, pero ella no podía escuchar. Estaba atrapada entre el hombre que quería y el que despreciaba. El viento soplaba, pero el aire era espeso, pesado de decepción y traición. La figura del misterioso hombre dio un paso al frente, acusador. ¿Te atreverás a casarte con un monstruo? Y entonces el cielo se oscureció,
Repentinamente, un grito aterrador resonó, y en un instante imágenes desgarradoras de caos y terror llenaron el horizonte. Todo lo que había creído se desvanecía en un mar de incomprensión. El amor se volvió un eco, mientras los rumores de su vida anterior y del mundo de Enrique convergían, arrastrando todo consigo. ¿Podría sobrevivir a esta revelación? ¿Podría de verdad amar a un hombre construido sobre el sufrimiento ajeno? Una pregunta ardía en su pecho, mientras la vida en la playa se desmoronaba alrededor de ellos. El cielo se oscureció abruptamente, como si una sombra gigantesca cubriera la playa. Emilia se estremeció, paralizada entre el miedo y el asombro. La figura del hombre en el abrigo negro se acercó más, su voz sonando como un eco ominoso en medio del caos. ¿Te atreverás a casarte con un monstruo? Resonaba en su mente, una pregunta que retumbaba en su pecho. El estruendo lejos, un grito aterrador. La multitud comenzó a moverse frenética. Olas de pánico barrían la arena. Gente que corría en dirección opuesta al peligro. Emilia giró su mirada hacia Enrique, pero su rostro había cambiado. Ya no era el hombre del traje impecable que había conocido, sino alguien acorralado, desesperado. «Emilia, tenemos que irnos», gritó, pero sus palabras se perdieron en el ruido. De pronto, un grupo de personas se acercó, con rostros famélicos, cansados, mirando a Enrique con ojos vacíos y llenos de rencor. Emilia reconoció esas caras, las mismas que cada día pasaban junto a su puesto, esos que Enrique había ignorado tanto. Un hombre mayor, con arrugas profundas, dio un paso adelante. «No puedes seguir huyendo, Enrique. Venimos a cobrar lo que es nuestro». La multitud se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. La tensión era palpable. Emilia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, mientras miraba como el joven poderoso, que alguna vez había parecido invulnerable, temblaba bajo la mirada de aquellos que había despreciado. La realidad se estrelló contra ella. Enrique no solo era un traidor, era un ladrón que había construido su imperio sobre las vidas destrozadas de otros. Pero justo cuando el hombre viejo estaba a punto de hablar, un estallido repentino interrumpió la escena, provocando que todos se agacharan. Un automóvil, lanzado a toda velocidad, salió de la nada, atravesando las barreras de la playa. La multitud gritó, dispersándose en todas direcciones. De ese automóvil salió una mujer, con una mirada asesina y un frío que desafiaba el sol. «Enrique», gritó con una voz afilada. «Ven aquí». Sabía que vendrías y esperaba este momento. La mujer levantó un teléfono móvil, la pantalla brillando con imágenes que hizo temblar a todos los presentes. Fotos de Enrique en reuniones secretas, tratando temas oscuros, pactos con quienes habían asolado a la ciudad. Emilia sintió como su mundo se desmoronaba. Todo esto es parte de un plan. Enrique, fuiste condenado antes de que empezaras, vociferó la mujer, y el terror en la mirada de Enrique era visible. Te creías intocable, pero ahora enfrentas las consecuencias de tus actos. Creías que podías tener lo mejor de ambos mundos, pero no puedes. Son demasiadas las vidas que has arruinado. La atmósfera se volvió electrizante. Todos los presentes sintieron una mezcla de miedo e incertidumbre. Emilia lo miró a él, y en su corazón un tumulto de emociones la abrumó. No solo se trataba de la traición a su confianza, era el suelo de su vida el que se desmoronaba. «¿Qué has hecho, Enrique?», susurró, el dolor apretándole la garganta. «Emilia, yo», pero su voz se perdió entre los gritos de la multitud y el silencio helado de las revelaciones.
La mujer giró en su dirección y el terror se apoderó de Emilia. ¿No entiendes? Él es el verdadero enemigo. Chocada, Emilia se quedó paralizada. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué conexiones tenía con la vida que pensaba conocer? Era un mar de preguntas y recuerdos volviendo a rugir, cuestionando todo lo que alguna vez había sentido por Enrique. Podía sentir su corazón latiendo fuerte, cada golpe resonando en la confusión que la envolvía. Al fondo, el mar rugía con más fuerza, como si la naturaleza misma respondiera a la tormenta que se desataba en su interior. ¿Era posible que lo que había creído un destino de amor fuera una trampa? ¿Cómo podría el hombre que se había presentado ante ella hacerse responsable del sufrimiento que había causado? Con el mundo a su alrededor comenzando a colapsar, Emilia supo que tenía que tomar una decisión. Pero en ese momento, cada respuesta parecía brillar con secretos oscuros. ¿Podría alguien salvarse de sí mismo? El aire era pesado, perdiéndose en un eco de posibilidades. Todos empezaban a mirar a Enrique, esperando respuestas. La pregunta latente regresaba a Emilia. ¿Podía seguir amando a un hombre cuyas acciones habían causado tanto daño? Ella era solo una en la... Emilia sintió que su corazón se aceleraba, pulsando con fuerza, mientras la multitud contenía la respiración. La mujer del abrigo negro lo observaba, impasible, como si los secretos de Enrique fueran un juego más. ¿Te atreverás a casarte con un monstruo? La pregunta retumbó en el aire, y Emilia sintió que sus piernas flaqueaban, la confusión apretándole el pecho. Ella quería gritar, quería huir, pero estaba atrapada en el torbellino de sus emociones. ¿Qué verdad escondía Enrique? ¿Qué mentiras se escondían detrás de sus sonrisas? De repente, un estallido sonó, como si un trueno hubiera caído del cielo. La multitud se sobresaltó y el caos estalló. Hombres y mujeres corriendo en todas direcciones. Emilia, paralizada, notó que el rostro de la mujer comenzó a transformarse. «¡No hay tiempo!», gritó. Sus ojos ahora ardían con fuego. Enrique debe pagar por lo que ha hecho. Un hombre del grupo que se había acercado empujó a la mujer hacia un lado y tomó la palabra. «No, por favor, no más violencia». Pero su voz se perdió entre el griterío. Emilia, atrapada entre la verdad y la traición, finalmente encontró su voz. «¿Qué saben de Enrique? Háganme entender». Un murmullo creció a su alrededor, un coro de voces quebradas. «Él nos ha robado nuestros sueños, nuestras vidas». La indignación era palpable. En medio de esa tormenta, una voz familiar se alzó. Era el anciano de la calle, con su rostro surcado por las arrugas de una vida de sufrimiento. «Tú no sabes lo que él ha hecho. Su éxito se ha construido sobre nuestras espaldas». La verdad llegó como una ola. Emilia sintió cómo su mundo se desmoronaba. Pero en medio de la conmoción, Enrique gritó: «Espera, Emilia, no soy quien crees». Su voz temblaba, y algo en sus ojos, una chispa de desesperación, hizo que todos se callaran. ¿De verdad crees que no quiero ayudar? Tuve que hacer lo que hice para protegerte. Las palabras como cuchillos, pero algo en su mirada resonó con ella. De repente, el caos se detuvo. La mujer del abrigo y el anciano retrocedieron, pero la tensión continuó flotando en el aire. «¿Qué intentas ocultar, Enrique?», preguntó con un nudo en la garganta. La multitud contuvo el aliento. Él extendió una mano en una petición silenciosa, como si quisiera llegar a ella, pero un nuevo grito rasgó el silencio. «¡No! ¡No te acerques a ella!». Era la mujer del abrigo, y en sus ojos brillaba una furia incontrolable. Él planeó
todo, no solo su imperio, sino nuestra caída. ¿Qué? ¡Ah! El corazón de Emilia dio un vuelco. Las palabras resonaron desgarrando su percepción de la realidad. ¡Grrr! La mujer se adelantó, y ahora el miedo comenzaba a invadir el rostro de todos. Los ataques, el caos en la ciudad. Enrique está detrás de todo esto. Un escalofrío recorrió la espalda de Emilia. Era un momento que desnudaba la esencia del hombre que amaba. ¡Cállate!, gritó Enrique, pero la mirada del anciano era implacable. No puede ser. Tiene que haber una razón. ¡Háblame! Y justo cuando la situación se volvió insostenible, un destello en el cielo iluminó la playa. Desde algún lugar, una explosión sacudió el suelo, un estallido ensordecedor que hizo que todos se cubrieran. Pero en ese breve instante de luz, algo ató las miradas de Emilia y Enrique. Ella sintió que todo lo que había creído se desmoronaba y el horror de la verdad la aterrorizaba. Nos están atacando. No se trata solo de ti, Enrique. Esto es mucho más grande, dijo el anciano, y en esos pocos segundos una verdad devastadora quedó al descubierto. Emilia comprendió que Enrique no era solo el traidor que había creído. Era un peón en un juego mucho más grande. ¿Podría de verdad amar a un hombre cuya vida estaba entrelazada con sombras y maquinaciones? La pregunta la golpeó como un tsunami. Y mientras el miedo se instalaba en su pecho, una imagen fugaz llenó su mente. La vida que podría haber tenido con él, y la oscuridad que había estado tejiendo a su alrededor. ¿Qué tienes que? La multitud observaba, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Una sombra oscura se cernía sobre ellos, mientras el rugido del océano solo era un eco distante de lo que estaba por venir. El aire se volvió más denso, como si cada aliento estuviera cargado de electricidad. Emilia sintió que su corazón se aceleraba, pulsando con fuerza mientras la multitud contenía la respiración. La mujer del abrigo negro lo observaba, impasible, como si los secretos de Enrique fueran un juego más. ¿Te atreverás a casarte con un monstruo? La pregunta retumbó en el aire, y Emilia sintió que sus piernas flaqueaban, la confusión apretándole el pecho. Ella quería gritar, quería huir, pero estaba atrapada en el torbellino de sus emociones. ¿Qué verdad escondía Enrique? ¿Qué mentiras se escondían detrás de sus sonrisas? De repente, un estallido sonó, como si un trueno hubiera caído del cielo. La multitud se sobresaltó y el caos estalló. Hombres y mujeres corriendo en todas direcciones. Emilia, paralizada, notó que el rostro de la mujer comenzó a transformarse. ¡No hay tiempo!, gritó. Sus ojos ahora ardían con fuego. Enrique debe pagar por lo que ha hecho. Un hombre del grupo que se había acercado empujó a la mujer hacia un lado y tomó la palabra. ¡No! ¡Por favor! ¡No más violencia! Pero su voz se perdió entre el griterío. Emilia, atrapada entre la verdad y la traición, finalmente encontró su voz. ¿Qué saben de Enrique? ¡Háganme entender! Un murmullo creció a su alrededor, un coro de voces quebradas. Él los ha robado. Nuestros sueños, nuestras vidas. La indignación era palpable. En medio de esa tormenta, una voz familiar se alzó. Era el anciano de la calle, con su rostro surcado por las arrugas de una vida de sufrimiento. Tú no sabes lo que él ha hecho. Su éxito se ha construido sobre nuestras espaldas. La verdad llegó como una ola. Emilia sintió como su mundo se desmoronaba. Pero en medio de la conmoción, Enrique gritó: «¡Espera, Emilia! No soy quien crees». Su voz temblaba
y algo en sus ojos, una chispa de desesperación, hizo que todos se callaran. ¿De verdad crees que no quiero ayudar? Tuve que hacer lo que hice para protegerte. Las palabras como cuchillos, pero algo en su mirada resonó con ella. De repente el caos se detuvo. La mujer del abrigo y el anciano retrocedieron, pero la tensión continuó flotando en el aire. ¿Qué intentas ocultar, Enrique?, preguntó con un nudo en la garganta. La multitud contuvo el aliento. Él extendió una mano en una petición silenciosa, como si quisiera llegar a ella, pero un nuevo grito rasgó el silencio. ¡No! ¡No te acerques a ella! Era la mujer del abrigo, y en sus ojos brillaba una furia incontrolable. Él planeó todo, no solo su imperio, sino nuestra caída. El corazón de Emilia dio un vuelco. Las palabras resonaron, desgarrando su percepción de la realidad. Todo, los ataques en la ciudad, las muertes, todo es parte de su juego, una pantalla de humo para ocultar sus verdaderos planes. El anciano miró a Enrique con desprecio mientras la mujer continuaba. Este hombre se ha aliado con quienes buscan destruir la ciudad y obtener el control total. No es solo un empresario, es el verdadero cerebro detrás del caos. Emilia sintió que el mundo giraba a su alrededor. La estupor se apoderó de ella como una niebla. ¿Pero por qué, Enrique? Las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Por qué harías eso? ¿Para qué? Apenas pudo pronunciar esas palabras cuando, de repente, la escena se oscureció aún más por una silueta que se alzó desde el fondo. ¡Basta! Un hombre de voz firme, de su propio pasado, llenó el aire. Aquí estoy, Enrique. Sabía que ibas a volver, y eres mío ahora. Emilia dio un paso atrás. El miedo y la confusión intensificaron su respiración. El hombre que había aparecido, con un traje sucio y rostro cansado, era su padre, el hombre que dejó atrás cuando era pequeña. «No, no puede ser». Se llevó las manos a la cabeza, mientras la revelación la golpeaba como un martillo. «Sí, Emilia, no solo eres la hija de alguien común, eres la clave en este juego que Enrique ha montado, especialmente por tu talento en la cocina». Su mirada se volvió hacia la figura inquieta de Enrique. El éxito de tu restaurante estaba planeado para ser parte del plan de todo esto. La multitud, atrapada en un silencio absoluto, se volvió un torbellino de murmullos incrédulos. Todo lo que creía y conocía se tambaleaba en la cuerda floja. Emilia sintió un frío extremo recorriéndole la espalda. Aquel padre al que había buscado ahora era parte de esta pesadilla. ¿Era posible que su amor por Enrique estuviera ligado a un juego del que ni ella era consciente? El caos volvió a brotar en la playa, mientras las olas rugían como si supieran la magnitud del secreto revelado. Las palabras de su padre retumbaban en su mente, resumiendo una vida llena de mentiras. ¿Quién era ella realmente en este mundo tejido de traiciones y secretos? Mientras la verdad se desbordaba, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Jane liberar a su padre y a Enrique de un destino que había sido planeado mucho antes de que ella naciera? Emilia sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. Las palabras de su padre retumbaban en su cabeza, desmoronando todo lo que creía. Eres la clave en este juego. La multitud estaba absorta, las miradas fijas en Enrique, quien parecía atrapado entre la desesperación y el terror. Emilia, sin poder apartar la vista de su rostro,
Se dio cuenta que el pasado estaba volviendo como una tormenta. «¡Eres un monstruo!», gritó, su voz alzada por la furia y el dolor. Enrique la miró como si pudiera leer su alma, los ojos llenos de angustia. Ella quería comprender, quería entender la verdad que se ocultaba detrás de su amor. Pero en ese momento, su mirada se desvió hacia la mujer del abrigo negro, que sonreía con satisfacción. «Todo es un juego, querida, y tú has sido solo una pieza», dijo con desdén. «No, no puede ser», respiró. El pánico se apoderó de ella, ahogando las palabras en su garganta. «No puedo creer que todo haya sido una farsa». La brisa marina azotó su rostro, como un recordatorio cruel de la realidad. Los murmullos crecieron a su alrededor, la incredulidad palpable entre la multitud. Enrique se adelantó, su voz temblando. «Escucha, solo lo hice para protegerte, para proteger a todos». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito horrendo. La mujer en el abrigo negro levantó el teléfono nuevamente y lo que proyectó en la pantalla hizo que el aliento se le escabullera a Emilia. Imágenes del ataque. Edificios colapsando en llamas. Gente gritando. «¡Mira esto, Emilia!», todo orquestado para que tu querido enamorado tenga el control total, reveló la mujer, la vindicación brillando en sus ojos. ¿De verdad piensas que él te ama en medio de esto? Su amor ha sido una distracción. El eco de sus palabras resonó en el cuerpo de Emilia, golpeando cada rincón de su ser. «¡Cállate!», aulló Enrique, furioso, pero impotente. La multitud se volvió a él buscando la verdad, la explicación de por qué todo aquello estaban sucediendo a su alrededor. De repente, un estallido estruendoso interrumpió el caos. Emilia vio cómo una figura emergía desde el horizonte, una sombra oscura que se acercaba rápidamente. La gente comenzó a gritar, y el murmullo general se transformó rápidamente en un clamor de pánico. Una camioneta se deslizó por la playa, levantando polvo y arena, como un demonio salido del infierno. La camioneta se detuvo bruscamente y de ella salió un hombre corpulento, con una máscara que ocultaba su rostro. Llevaba un símbolo que Emilia reconoció de inmediato. La misma marca que había visto en las imágenes del teléfono. Era un símbolo asociado a la mafia que operaba en la ciudad. La atmósfera se volvió espesa, un terror palpable llenando el aire. «¡Enrique Martínez!», vociferó el hombre enmascarado, su voz resonando con autoridad. «¡Llegas tarde para tus juegos! El tiempo se ha acabado». La multitud se apartó, creando un pasillo, una separación entre Enrique y aquel oscuro visitante. «Sabes que hay consecuencias por tus elecciones, y este es el momento en que se te presentan». La confusión reinó en los rostros de la multitud. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El miedo se convirtió en pesadilla. «¡No! ¡No! ¡No puede ser!», se decía. Enrique estaba en problemas y todas sus decisiones, todas sus mentiras, estaban a punto de explotarle en la cara. La mujer del abrigo negro soltó una risa sarcástica. «Y aquí estaba yo, esperando el momento en que todo se desmoronara», dijo, satisfecha. Emilia miró a Enrique, deseando que hubiera una salida. Pero mientras los ojos de él se llenaban de terror y desesperación, comprendió que el hombre al que había amado, quien había despertado en ella una nueva vida, era también el mismo que la empujaba hacia el abismo. Sin pensarlo, se acercó a él. «¡Enrique, dime que esto no es verdad!», suplicó, su corazón palpitando. Pero el silencio que siguió fue aún más ensordecedor.
Y justo cuando la tensión alcanzó su clímax, el hombre enmascarado se movió, apuntando a Enrique. «Tu hora ha llegado». En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. La gente gritó, pero los ecos se perdieron en la explosión que iluminó el cielo. Emilia, paralizada, sintió que todo se desvanecía. La imagen de Enrique, la promesa de un futuro juntos, se desmoronaba ante sus ojos. Pero en esta conmoción, una revelación la golpeó como un rayo. No sabía en qué dirección marchar, y aquel caos la obligaba a elegir entre amor y sobrevivencia. ¿Tendría que dejarlo atrás para salvarse? ¿O había aún un hilo de esperanza que la unía a él? El destino estaba en juego, y el tiempo se acababa. El cielo se oscureció abruptamente, como si la realidad misma hubiera sido arrastrada por una tormenta. El sonido de la explosión aún resonaba en los oídos de Emilia. Pero antes de que pudiera procesar la intensidad del momento, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. Era un lamento, puro y visceral, que congeló a todos en la playa. «¡Emilia, corre!». Enrique la tomó del brazo. Sus ojos desbordaban miedo. Pero ella estaba paralizada, su mirada fija en la figura enmascarada que avanzaba con intenciones mortales. Sin embargo, cuando el enmascarado se acercó, su máscara se cayó, revelando el rostro de una mujer que había creído muerta desde hacía años, su madre. El aire se le escapó de los pulmones. La multitud murmuró. Las voces se transformaron en un murmullo imposible de seguir. Emilia sintió que el mundo giraba. «No puede ser. Tú apareciste». Su madre, perdida en las sombras de su infancia, ahora estaba aquí, en medio de este caos. La mujer dio un paso al frente. «Emilia, escúchame. Todo lo que viste, todo lo que creíste, no es como parece». Su voz, antes dulcificada por los años de añoranza, sonaba llena de una urgencia renovada. «Hay cosas que debes saber sobre Enrique, sobre la verdad que ha estado oculta. Él no es solo un empresario, es parte de algo mucho más oscuro». El horror se instaló en el corazón de Emilia. Esther, su madre, prosiguió. «Todo este tiempo he estado tratando de protegerte. Cuando me secuestraron, me hubiera gustado regresar para advertirte. Enrique está envuelto en una red de traición que ha arrastrado a nuestra familia. No puedes confiar en él». La revelación dejó a Emilia sin aliento. Era como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Enrique, al escuchar las palabras de Esther, se volvió hacia ella, visiblemente angustiado. No puedes hacer esto. Sabías los riesgos. Todo lo que he hecho ha sido por nuestra seguridad». Pero su madre lo ignoró, sus ojos enfocados únicamente en Emilia. «Tienes que huir. Esto es más grande de lo que imaginas». Emilia, con un nudo en la garganta, miró a Enrique, quien ahora parecía un hombre atrapado en una red de mentiras. Una parte de ella aún creía en el amor que habían compartido, pero otra parte luchaba contra la traición que resonaba en las palabras de su madre. «¿Es cierto?», preguntó, su voz temblorosa. Gritó Enrique, pero Emilia no podía hacer caso omiso a las revelaciones. Los murmullos y los gritos aumentaban, y un sentimiento de desesperación la invadió. La atmósfera era tensa, casi eléctrica. Justo entonces un grupo armado apareció, saliendo de las sombras, amenazantes, con armas en mano. «Enrique, es hora de que rindas cuentas». Con la furia de una tormenta, la multitud comenzó a dispersarse, buscando refugio. Emilia sintió que el corazón le estallaba.
atrapada en medio de dos mundos: su madre, que había regresado de la oscuridad, y el hombre que había comenzado a amar. El hombre enmascarado, ahora con la identidad revelada, dirigió una mirada helada hacia Enrique. Lo sabías, ¿verdad? Esto siempre fue un juego para ti. Emilia miró a su alrededor, la confusión y el caos envolviendo todo. Espera, ¿qué está pasando? La revelación de su madre, la traición de Enrique y la presencia de un grupo que parecía dispuesto a acabar con la vida de todos los involucrados llevó a Emilia a un precipicio emocional. ¿Era él realmente cualquier cosa más que un ladrón de sueños? ¿Era acaso parte de la red que había atormentado a su madre? La verdad se retorcía en su interior, desgarrando su confianza. En ese momento decisivo, un sonido ensordecedor llenó el aire. Un disparo resonó, impactando cerca. Las voces se convirtieron en un ecosistema de gritos y la tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Emilia sintió que cada latido de su corazón resonaba en su pecho. «¡Mamá, corre!», gritó. Pero el caos reinante la rodeaba, mientras las sombras tomaban forma y el destino de todos quedó en una línea difusa entre la luz y la oscuridad. ¿Quién viviría? ¿Y quién caería en el abismo de la traición? La arena comenzó a moverse, como si el tiempo mismo se desmaterializara en un instante de terror absoluto. Ella lo sabía. Todo lo que creía, todo lo que conocía, estaba a punto de desvanecerse de la forma más devastadora posible. ¿Podría alguien salvarse de este horror compartido? El cielo se oscureció abruptamente, como si la realidad misma hubiera sido arrastrada por una tormenta. El sonido de la explosión aún resonaba en los oídos de Emilia. Pero antes de que pudiera procesar la intensidad del momento, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. Era un lamento, puro y visceral, que congeló a todos en la playa. «¡Emilia, corre!». Enrique la tomó del brazo. Sus ojos desbordaban miedo, pero ella estaba paralizada, su mirada fija en la figura enmascarada que avanzaba con intenciones mortales. Sin embargo, cuando el enmascarado se acercó, su máscara se cayó, revelando el rostro de una mujer que había creído muerta desde hacía años, su madre. «Mamá», el aire se le escapó de los pulmones. La multitud murmuró, las voces se transformaron en un murmullo imposible de seguir. Emilia sintió que el mundo giraba. «No puede ser. ¡Tú apareciste!». Su madre, perdida en las sombras de su infancia, ahora estaba aquí, en medio de este caos. La mujer dio un paso al frente. «Emilia, escúchame. Todo lo que viste, todo lo que creíste, no es como parece». Su voz, antes dulcificada por los años de añoranza, sonaba llena de una urgencia renovada. «Hay cosas que debes saber sobre Enrique, sobre la verdad que ha estado oculta. Él no es solo un empresario, es parte de algo mucho más oscuro. El horror se instaló en el corazón de Emilia. Esther, su madre, prosiguió. Todo este tiempo he estado tratando de protegerte. Cuando me secuestraron, me hubiera gustado regresar para advertirte. Enrique está envuelto en una red de traición que ha arrastrado a nuestra familia. No puedes confiar en él». La revelación dejó a Emilia sin aliento. Era como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Enrique, al escuchar las palabras de Esther, se volvió hacia ella, visiblemente angustiado. No puedes hacer esto. Sabías los riesgos. Todo lo que he hecho ha sido por nuestra seguridad». Pero su madre lo ignoró, sus ojos enfocados únicamente en Emilia. «Tienes que huir.
Esto es más grande de lo que imaginas. Emilia, con un nudo en la garganta, miró a Enrique, quien ahora parecía un hombre atrapado en una red de mentiras. Una parte de ella aún creía en el amor que habían compartido, pero otra parte luchaba contra la traición que resonaba en las palabras de su madre. ¿Es cierto?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué es lo que has estado ocultando? No es el momento de discutir, gritó Enrique. Pero Emilia no podía hacer caso omiso a las revelaciones. Los murmullos y los gritos aumentaban y un sentimiento de desesperación la invadió. La atmósfera era tensa, casi eléctrica. Justo entonces, un grupo armado apareció, saliendo de las sombras, amenazantes con armas en mano. Enrique, es hora de que rindas cuentas. Con la furia de una tormenta, la multitud comenzó a dispersarse buscando refugio. Emilia sintió que el corazón le estallaba, atrapada en medio de dos mundos: su madre, que había regresado de la oscuridad, y el hombre que había comenzado a amar. El hombre enmascarado, ahora con la identidad revelada, dirigió una mirada helada hacia Enrique. «Lo sabías, ¿verdad? Esto siempre fue un juego para ti». Emilia miró a su alrededor, la confusión y el caos envolviendo todo. «Espera, ¿qué está pasando?». La mujer en el abrigo negro soltó una risa sarcástica. «Y aquí estaba yo, esperando el momento en que todo se desmoronara», dijo, satisfecha. Emilia miró a Enrique, deseando que hubiera una salida. Pero mientras los ojos de él se llenaban de terror y desesperación, comprendió que el hombre al que había amado, quien había comenzado a despertar en ella una nueva vida, era también el mismo que la empujaba hacia el abismo. Sin pensarlo, se acercó a él. «Enrique, dime que esto no es verdad», suplicó, su corazón martillando con fuerza. Pero el silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Y justo cuando la tensión alcanzó su clímax, el hombre enmascarado se movió, apuntando a Enrique. «Tu hora ha llegado». El aire se adensó. Un frío helado recorrió las espinas de Emilia, mientras el miedo se apoderaba de su pecho. Pero entonces todo cambió en un instante. Un disparo resonó, pero en lugar de Enrique, el proyectil impactó en el hombre enmascarado, quien se desplomó en la arena, su máscara deslizándose a un lado. La multitud quedó en shock, los gritos se apagaron. Emilia se quedó paralizada, los ojos fijos en el cuerpo caído. Pero lo que hizo que su sangre se helara fue la figura que emerge de entre las sombras, sosteniendo un arma. Era un hombre que conocía demasiado bien, su padre. «No puede ser». Voces de horror y confusión comenzaron a surgir entre la multitud. «¿Qué significa esto? ¿Eres parte de esto también?», preguntó Emilia, temblando. Las piezas del rompecabezas que había intentado armar se desmoronaban por completo. Mientras todos miraban atónitos, su padre se acercó a ella, las manos temblando. «Este es solo el comienzo, Emilia. El verdadero enemigo no es solo Enrique. Hay fuerzas más oscuras que juegan con nuestras vidas, más allá de lo que puedes imaginar». El tiempo pareció detenerse. Un silencio profundo se cernía sobre ellos, mientras la revelación la golpeaba como una ola. Las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Quién era realmente Enrique? ¿Y cuál era el precio que pagaría su familia por la verdad oculta en las sombras? Emilia sintió que el aire le faltaba. La palabra madre resonó en su mente, como un eco que choca contra las paredes de su realidad. Su mamá, a quien había llorado, a quien había buscado en cada rincón de su memoria, estaba ahora frente a ella, en medio de este desastre. Pero no solo eso, su madre estaba revelando secretos que podían arruinarlo todo. «¿Qué haces aquí, mamá?», logró balbucear.
sus ojos llenos de confusión y esperanza. Pero Esther, apremiante, le lanzó una advertencia que vibró con tristeza. Tienes que elegir, Emilia. Enrique no es lo que crees. Él ha estado jugando un juego peligroso. Y tú estás en el centro de todo esto. La multitud respiraba entrecortada. Sus miradas estaban fijas en ellos. Emilia podía sentir el peso de las expectativas. Y entonces, en un instante de tensión, un nuevo ruido rompió la atmósfera. Un grito desgarrador. Un hombre del grupo armado se desplomó como un tronco caído, y la visión de lo que sucedía hizo que todo se detuviera por un momento. Emilia miró hacia el mar y vio una figura emergiendo de las olas. Un hombre fuerte, parecido a alguien de su pasado. Era su padre, pero no solo eso. Tras él, una barca se acercaba a toda velocidad, y en su interior, varias sombras se recortaban contra el sol. «¡Detengan a Enrique!», gritó un hombre desconocido de la barca, señalando a su alrededor. Antes de que Emilia pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un disparo resonó. Este no fue el único. Una ráfaga de balas estalló en el aire, y la escena se tornó un espectáculo de caos. La mujer del abrigo negro, que había estado sonriendo de manera maliciosa, se llevó las manos a la cabeza. «No es posible. Ya no hay vuelta atrás», chilló mientras caía al suelo. Enrique, en ese momento, se dio la vuelta, y su rostro cambió, lleno de miedo y trepidación. La multitud comenzó a huir en todas direcciones. «¡Emilia, ven aquí!», gritó Enrique. Su voz, una mezcla de desesperación y furia, pero ella no podía moverse. Cada disparo parecía atravesar su piel. Cada grito retumbaba en su pecho. La escena se había transformado en una tormenta de confusión y terror. De pronto, en medio de este caos, su madre levantó la mano. «¡Espera!», dijo con una determinación que resonaba a través del griterío. «Esto no es solo tú, Enrique. Es más grande de lo que imaginas. Hay un traidor entre nosotros». Esa afirmación hizo que Emilia se detuviera en seco. La multitud se volvió una figura oscura y temerosa, cada rostro mirando a Enrique como si fueran rastreadores a un criminal. «¡Tú eres el traidor!», alguien gritó, y en ese instante Emilia vio algo en los ojos de su madre, una mezcla de miedo y una profunda preocupación. La barca de su padre llegó y se detuvo, permitiendo que nuevas figuras saltaran a la playa. Cazadores con viseras y armas en mano. Todo el mundo sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. Enrique, que había luchado para mantener su imagen de hombre poderoso, ahora era solo un hombre acorralado. «No, ustedes no entienden», pero el rugido de la multitud fue implacable. Pero de repente, como si todo el horror se juntara en un solo punto, Emilia miró hacia su pecho y vio una sombra que se deslizaba entre la negrura. Un cuchillo, un destello brillante de acero que salió disparado hacia Enrique. «¡No!», gritó. El tiempo se detuvo. Cuando el metal impactó contra su pecho, Enrique se desplomó. Un silencio sepulcral llenó el aire, solo roto por el sonido del mar rompiendo contra la playa. Emilia se quedó en shock. No podría ser. Enrique, caído en la arena, la mirada perdida en el horizonte. ¿Era esto un final o el comienzo de algo aún más trágico? Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido, se desmoronaba. Se giró hacia su madre, pero ya no había retorno. Y en la distancia, las sombras de los nuevos enemigos se acercaban rápidamente. La vida de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué haría ahora? En un instante se había convertido en el centro de un conflicto que desbordaba su entendimiento.
Reflexionó entre la posibilidad de perderlo todo y el deseo de encontrar la verdad. Una nueva pregunta danzó en su mente. ¿Estaría dispuesta a perder a Enrique para descubrir los secretos que lo rodeaban? Todo se complicaba en el caos de su corazón, mientras la vida seguía adelante, desafiando su capacidad de elección. La imagen de Enrique desplomándose en la arena quedó grabada en la mente de Emilia como un rayo fulgurante. Su corazón latía con tal fuerza que parecía querer romper sus costillas. La multitud quedó paralizada. Los gritos ahogados se entremezclaban con el sonido de las olas golpeando la orilla. Tenía que actuar rápido. ¡Enrique!, gritó, corriendo hacia él, sus pies descalzos sintiendo la frialdad de la arena. La agonía en su pecho creció al ver que la vida se desvanecía de sus ojos. Su mente luchaba entre la incredulidad y la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Sin respuesta, él la miró, el brillo en su mirada apagándose. A su alrededor, las figuras de su pasado se movían como sombras, y las revelaciones la asfixiaban. Su madre, aún ahí, con la voz temblorosa pero firme. «Tienes que salir de aquí, Emilia, ahora». Mientras la atmósfera se saturaba de ruido y tensión, la amenaza del grupo armado crecía. Emilia se giró, viendo cómo sus ojos se centraban en Enrique, y supo que tenían que decidir. La oleada de adrenalina la empujaba a actuar. Si su madre estaba diciendo la verdad, si Enrique era parte de un conflicto más grande, el tiempo se agotaba. «Mamá, ayuda a la gente. Hay que llevarlos a un lugar seguro», gritó Emilia, la decisión firme en sus labios. Pero su madre le respondió con un velo de tristeza. «No puedo, hija. Este caos es el resultado de decisiones que él tomó. Debes elegir tú». Emilia miró a Enrique, la vulnerabilidad en su rostro desgarrándose con cada latido. «Tú siempre dijiste que luchabas por mí», reprochó, su voz cargada de emociones, la confusión evaporándose en ira. «Emilia, por favor». Enrique intentó alzar la mano, pero el dolor que lo consumía era evidente, y su voz se extinguía entre el caos. Justo cuando las sombras del grupo amenazante se acercaban, Emilia tomó una decisión que resonó como un eco en su corazón. «No puedo permitir que más sufrimiento nos rodee». Con un último vistazo a Enrique, sintió una punzada de dolor latente. Luego, dio un paso decidido hacia adelante. «Soy más que un peón en tu juego. No voy a dejar que me controlen». La revelación le dio fuerza, y las palabras volaron más rápidas que sus pensamientos. «¡Vámonos, todos!», gritó al ver a su madre y los demás observando con preocupación. Las olas parecían entender el conflicto, rompiendo con fuerza. La multitud finalmente reaccionó, guiándose por la voz de la determinación que emergía de Emilia. Las figuras del pasado se desintegraron en el lodo de la traición y el dolor, como hojas arrastradas por el viento. El caos tomó forma, y el grito de esperanza de Emilia resonaba contra la oscuridad. Juntos lograron empujar a los demás a la seguridad, y mientras las sombras se marchaban, Emilia sintió cómo la angustia se convertía en alivio. Al mirar hacia atrás, vio a Enrique de pie, con la mirada perdida entre la multitud, y su corazón se desgarró. Su amor por él seguía ahí, pero la necesidad de preservar su propia vida y la de los demás era más fuerte. «Adiós, Enrique», susurró en su mente, despidiendo un capítulo de su vida mientras cruzaba la línea de salvación. Con un grito final, entraron en la niebla de la nueva mañana, dejando atrás el eco de la traición y dando paso a la incertidumbre de lo que vendría. Todo había cambiado, pero en su interior la chispa de resiliencia seguía ardiendo. Podía volar. Y ahora, queridos amigos,
Ha llegado el momento de actuar. Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, suscríbete al canal ahora mismo. No te pierdas nuestras próximas narrativas llenas de giros sorprendentes. Dale al botón de me gusta y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que sigamos creciendo juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacer tu parte y apoyar el canal.